muchas gracias por venir a la presentación de Cara de Pan, un libro que lleva ya bastantes meses en las librerías y con un éxito de crítica y público que me parece merecido. Tengo la suerte de presentar a Sara Mesa, que además de escritora es amiga y me parece una de las más importantes escritoras que tiene España hoy en día. Voy a tratar de ser breve porque quiero que lo importante, lo que tenga el peso en esta presentación sea el diálogo que establezcamos. Bueno, Sara Mesa es ya una fija en el catálogo de Anagrama. Además de esta novela, ha publicado otras como Un incendio invisible, Cicatriz o 4x4 y un libro, así como un libro de relatos que se llama Mala letra. Y en mi opinión esta es la mejor novela de Sara Mesa. Yo sé que cada vez que sale una novela nueva siempre se dice que es la mejor de un autor, pero en este caso creo que es cierto. Ahora indagaremos por qué. Me gustaría agradecer evidentemente a la Feria de Tomares este espacio que dedican a los libros. Sevilla, como todos sabréis, ayer una gran personalidad visitó Sevilla y la puso en el mapa mundial, así que gracias a Eduardo Mendoza por haber venido. Y bueno, vista esta presentación, yo quería preguntarte, Sara, en primer lugar, por una coincidencia que he encontrado entre este libro y uno que has publicado también en Anagrama, después de Cara de Pan, que se llama Silencio administrativo, y es que no soy el único lector que ha encontrado ciertas correspondencias entre el tono que estableces en Cara de Pan y el que estableces en Silencio administrativo, en concreto respecto a la denuncia que yo veo que haces del sistema, del lenguaje administrativo, de la burocracia. ¿Era una coincidencia buscada o te has ido dando cuenta después de ver la recepción de los lectores? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en esta Feria del Libro y agradezco la invitación que se me ha cursado. Agradezco especialmente a Jaime su paciencia con mis dificultades de horario, porque a pesar de que yo vivo aquí en Tomares, pues no tengo todo el tiempo que quisiera siempre, ¿no? Pero bueno, lo han hecho muy fácil para mí y por eso estoy aquí ahora con ustedes. Muchas gracias también por venir a oírme, ¿no? Y veo que entramos a saco ya con los libros, que al final es lo que interesa, ¿no? Es verdad que Cara de Pan es la última novela que yo he publicado. Es una novela, como veis, bastante breve, cortita, que cuenta la historia resumiendo mucho, es la historia de una relación anómala entre una niña, prácticamente una niña, tiene casi 14 años, y un señor mayor, que ella lo llama viejo, desde su perspectiva es viejo, que es un hombre de unos 50 y tantos años, ¿no? Digo que es una relación anómala en el sentido de que no es socialmente lo normal que una niña de esa edad tenga cierta amistad del tipo que sea con un hombre de esa edad tampoco, ¿no? Enseguida se nos encienden las alarmas. Como digo, es mi última novela, pero posteriormente he publicado un pequeño ensayito que se titula Silencio administrativo, la pobreza en el laberinto burocrático, que cuenta una historia real que viví yo cuando junto con una amiga, tratamos de ayudar a una mujer que vivía en la calle, una sin techo, ¿no? Entonces, aunque hoy hemos venido a hablar de Cara de Pan, es inevitable que hablemos también de Silencio administrativo, porque aparte de que de ahí salió este libro, sí que es una historia que a mí me marcó mucho personalmente, puesto que vi que era muy complicado ayudar a una persona a pesar de los mensajes que nos lanzan los medios de comunicación en la administración de que hay un montón de recursos y ayudas para las personas más vulnerables, ¿no? En este caso concreto tratamos de que accediera a la llamada renta mínima, que se había puesto en marcha el año pasado en la Junta de Andalucía. Y bueno, la renta en concreto es lo de menos. Esto pasa en todas las comunidades más o menos igual, ¿no? Pero sí que denuncia un poco el laberinto burocrático, que de ahí sale el título, al que nos vimos sometidos para conseguir algo para esta mujer que se tardó 8 meses y que fue un absoluto infierno y que fue insuficiente y todo. Tampoco quiero hablar ahora de este libro, pero sí que hay una cosa que es cierta. Mientras yo escribía Cara de Pan, estaba viviendo esta historia. Y muchas veces los escritores, sin ser conscientes, trasvasamos una cosa en otra. Porque es inevitable, porque la literatura es algo orgánico, se va haciendo, no se puede planificar demasiado, si se planifica demasiado malo, ¿no? Entonces, Cara de Pan, como he dicho, la relación entre la niña y el señor mayor es una historia que habla de prejuicio,
y habla de simplificaciones también sociales, habla de laberintos burocráticos, habla de injusticia de este tipo, en otra historia, con otros personajes de otro modo, pero que tienen mucha similitud con la historia real que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, a tu pregunta, me he dado cuenta luego porque efectivamente primero escribí Cara de Pan y luego escribí el otro libro, pero la experiencia que cuento en Silencio Administrativo la estaba viviendo mientras escribía esto. Y efectivamente ya ha habido más de un lector que me lo ha dicho y al principio yo no me sorprendió, pero cada vez lo veo más claro. Yo animo también a todos los asistentes a que lean Silencio Administrativo, que es un librito que se lee en una tarde, pero que se queda en el cuerpo bastante tiempo más. Yo te preguntaba también eso porque al leerlo uno tiene la sensación de que ese mensaje estaba desde el principio. Por ejemplo, hay un momento en el libro en el que estableces esa diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas, porque cuando hablas del viejo lo escribes con mayúsculas, como tratando de darle una entidad propia a ese personaje, que a fin de cuentas es un ser humano, mucho más complejo que el que podría, que la forma de caracterizarlo según una categoría, una palabra. Y hay un momento en el que hablas un poco de eso, ¿no? De cómo el lenguaje administrativo siempre empuja a las personas a adaptarse a ciertas categorías. Por eso te preguntaba, ¿no? Eso, cuando tú lo escribiste, luego ni siquiera en el proceso de la escritura lo viste, o era una idea que tenías desde el principio. Bueno, a mí el asunto del lenguaje me ha interesado siempre, obviamente, no el lenguaje literario, claro, pero el lenguaje burocrático, el lenguaje que usa la administración, el lenguaje político, el lenguaje que usan los medios de comunicación, no es un lenguaje, el lenguaje nunca es inocente, el lenguaje siempre tiene una intencionalidad, ¿no? Y me interesa mucho, por ejemplo, el uso del eufemismo, el uso de las expresiones, dar rodeos para no nombrar las cosas. Todo esto, evidentemente, en Cara de Pan también está, ¿no? Porque es un tema que ya digo que estaba en mí y que luego, por desgracia, lo he confrontado en otra historia, ¿no? Yo soy una gran devota de Kafka, el gran escritor de La Metamorfosis, entre otras muchísimas novelas, ¿no? O del Castillo, o del Proceso, que son historias que tienen bastante que ver con la de Silencio Administrativo, de la lucha entre el individuo y digamos, el Estado o la Administración. Y yo creo que eso de alguna manera sale siempre, ¿no? Dices tú viejo con mayúscula. Los personajes de mi novela no tienen nombre usuales, pero sí tienen nombre, por eso es viejo con mayúscula. Viejo no tiene aquí el matiz despectivo de viejo. O sea, si tú a una persona de 54 años le dices viejo, es un insulto, ¿no? Y a una persona incluso de 80 años le dices viejo y también, hoy no se dice viejo, se dice anciano. Llegará un momento en que anciano tampoco se dirá y se dirá otra cosa, el eufemismo, ¿no? Pero en este caso viejo es un apelativo cariñoso que la niña utiliza con él, mientras que ella se convertirá en casi, porque como he dicho, tiene casi 14 años. Y a ella no le gusta su nombre y entonces él le dice, venga, pues yo te llamo, ¿cuántos años tienes? Casi 14, pues yo te voy a llamar Casi, ¿no? Entonces, el hecho, no he explicado que estos dos personajes tienen una relación muy cerrada en ellos dos, de la que nadie más es consciente al principio. Porque, claro, nadie dejaría que su hija, que una niña de esa edad, tenga una relación con un señor mayor, ¿no? Entonces, ellos se ven todos los días en un parque a escondidas. Ella falta al instituto y él, bueno, no trabaja, está por la mañana en el parque y se ven todos los días escondidas en un entorno cerrado de unos setos de un parque. En ese, digamos, minimalismo narrativo, ese pequeño mundo cerrado y autosuficiente, se refleja también en los nombres. Esos nombres son los que ellos se dan a sí mismos, el uno al otro, para esa historia, y o sea, a ella casi no la llaman fuera de allí, la llama él solamente, y a él no lo llama viejo nada más que ella, ¿no? Ahí está también la importancia de los nombres, el sentido que tienen esos nombres. Que me decía hace poco, en un club de lectura, una presentación, no me acuerdo bien, me decía una señora, ¿por qué no tienen nombre tus personajes? Digo, sí, tienen nombre, tienen esos nombres, ¿no? Tú has dicho una frase que me parece muy interesante porque has dicho, ningún padre querría que una niña de la edad de Casi tuviera una relación o entrara en relación con un hombre mayor. Claro, ahí vamos un poco a otro de los pilares de la novela, porque precisamente en la palabra tener una relación damos por hecho que es una relación sexual o que el sexo tiene algún papel en esa relación, cuando realmente la historia que tienen ellos desde el principio es una historia de amistad.
entre dos personajes solitarios. Es solo a medida que va progresando la novela cuando parece que lo prohibido entra, pero no por parte de ellos, sino por parte de las presiones, por parte de los prejuicios, las propias expectativas que la sociedad ha generado en ellos. ¿Cómo afrontaste ese acercamiento entre los dos personajes, siendo completamente consciente de que en el lector desde el principio ibas a generar esa sospecha, ¿no?, de cuáles eran las verdaderas intenciones o no del viejo? Claro, esa es una tensión que era inevitable que se produjese, ¿no? Aunque yo no hubiera querido. Quiero decir, si a mí alguien me hubiera preguntado en el momento de escritura, ¿qué estás escribiendo, Sara? Yo le digo, pues estoy escribiendo la historia de una niña y un señor mayor. Lo primero que hace la cabeza es encenderse la alarma, Lolita, ¿no? Claro, Lolita, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay una relación de abuso, de pederastia, algo raro hay, o al menos alguna intención. Entonces, eso yo no lo podía obviar. Y de hecho, ese tema está, aunque no esté, no sé cómo explicarlo. Quiero decir, no puede, aunque si yo hubiera querido que eso no saliera en ningún momento en la novela, sería imposible, porque la novela se construye también con la interpretación del lector. Es algo que planea sobre la historia y de lo que uno no puede ser ajeno. No sé si me explico. Está todo el tiempo sobrevalorando porque es una novela, como he dicho, que habla de los prejuicios y habla de otra cosa también que creo que es importante hoy día, que es la extensión de la sospecha hacia lo que es diferente, hacia lo que es raro, hacia lo que se sale de la norma, ¿no? Vuelvo a Silencio Administrativo, en realidad estamos hablando un poco de los dos libros, ¿no? La cultura de la sospecha, cultura entre muchas comillas, ahora que sea la cultura de esto, la cultura del otro, ¿no? Pues la cultura de la sospecha es la que nos lleva a hacer creer que cuando vemos a una persona en la calle, durmiendo en la calle, esa persona está ahí porque quiere. O que si esa persona, no sé, alcohólica o es drogadicta o ha robado, es porque, bueno, porque es una persona mala en su origen, ¿no? O que va con un móvil por la calle, dice, claro, sí, también, sí, para móvil si tiene dinero. Para móvil si tiene, todo este tipo de prejuicios y de sospechas, ¿no? O, por ejemplo, la sospecha, si tú vas a sacar dinero a un cajero y hay una persona allí durmiendo, que te vaya a hacer algo esa persona, cuando normalmente suele ser al revés. Las personas que están en la calle son las que padecen las agresiones, y eso está muy documentado, ¿no? Las agresiones de, bueno, casi como diversión de alguna gente, ¿no? Entonces, está también ahí, ¿no?, que hay una realidad y hay lo que se proyecta sobre la realidad. Y eso, cuando uno cuenta una historia, no puede obviarlo. Yo digo que Cara de Pan, siempre lo digo, es una historia en la que salen dos personajes solamente, pero en realidad son tres personajes. Hay un tercer personaje que está fuera de ese entorno, que es un personaje colectivo, que es, digamos, resumiendo mucho, la sociedad en conjunto y los juicios que proyecta sobre ellos dos. ¿Tú crees que vivimos cada vez con más desconfianza del resto, que tenemos como una paranoia creciente en nuestra sociedad? Porque mi sensación es que desde que se caen las Torres Gemelas, con todo esto de la seguridad, la vigilancia, los controles, las sospechas, hoy en día no se puede confiar de un desconocido. Ya el punto de partida es dar un paso atrás y ver primero qué me va a hacer, o qué quiere hacer, o qué piensa, y luego pues, establecer un acercamiento. Pero mira, somos suspicaces, yo creo que sí, que en cierto modo somos más suspicaces, pero con determinadas cosas solo. Con otras cosas somos increíblemente crédulos y sumisos y obedientes. Es decir, además, no es casual que hayas puesto el ejemplo de las Torres Gemelas, ¿no? Nos hemos vuelto, por ejemplo, suspicaces hacia otras culturas, otras religiones, pero algunas sí, otras no. No sé, somos muy crédulos ante lo que nos dice el discurso oficial, por ejemplo. Y ahí está ahora todo el debate de la fake news y de las noticias que se divulgan a través de redes sociales, grandes bulos, que la gente se cree a pie juntillas. O sea, ahí no somos muy suspicaces. Muchas veces queremos interpretar lo que pensamos ya previamente, o lo que justifica nuestras acciones, o lo que nos refuerza a nosotros, ¿no? Volviendo al tema de la pobreza, ese está ahí porque quiere, no me toca a mí, porque si no está ahí porque quiere es porque hay una desigualdad social de base. Prefiero pensar que no hay ninguna desigualdad, que yo tengo lo que me merezco y esa persona también tiene lo que se merece, ¿no? Entonces, ya digo, nos volvemos muy sumisos y muy obedientes y muy crédulos frente al discurso oficial, y muy suspicaces y muy estamos muy alertas y muy vigilantes hacia lo que se sale de ese discurso oficial. Yo creo, y lo creo cada vez más, que hay que ser crítico y suspicaz ante todo,
pero todo es todo. No puede ser que solamente seamos suspicaces y críticos hacia lo que supone una amenaza a nuestro estatus. No sé si me explico. ¿Tú cuando escribes piensas en educar al lector en ese sentido? Especialmente con tus dos últimos libros veo que se puede, no que la vocación de ese libro sea pedagógica, pero sí que se puede ver el libro como un espejo moral, por así llamarlo. ¿Tú piensas en ese tipo de recepción del lector cuando lo escribes? No, en absoluto, no. La verdad es que no me produce un poco de rechazo la idea de pensar que yo tenga algo que enseñarle a alguien, porque no es cierto, no es cierto. Yo creo que cuando uno escribe un libro, si lo hace honestamente, el proceso didáctico, el aprendizaje, lo vive uno también. Es decir, yo lo vivo al escribirlo y es una especie de búsqueda y descubrimiento que me lleva a algún lado. ¿Cómo se suele definir un libro interesante o bueno? Es cuando tú lees un libro y tú, al terminar el libro, has aprendido algo, o te ha cambiado, o tu percepción de ciertas cosas se ha modificado. Eso nos pasa cuando leemos, ¿no? Cuando yo leo un libro que paso por ese proceso, digo, este libro me ha gustado, me ha interesado, me ha parecido maravilloso, es decir, toda la escala de posible, este libro merece la pena. Pues yo creo que al escribir es igual, yo paso por lo mismo. Quiero decir que yo no soy la misma persona cuando termino de escribir un libro, he aprendido algo en el proceso. Y lo que hago cuando publico, y por eso escribo, es intentar compartir ese proceso con los lectores, ¿no? Pero no en absoluto, a pesar de que ahora aquí estamos en alto, en absoluto me gusta a mí ponerme en una posición de altura y soltar una enseñanza que yo posea, porque sería engañar, vamos. Pero es evidente, de todos modos, que hay, en cierto modo hay denuncia de muchos aspectos, y hay uno que me llamó especialmente la atención, porque tú llegaste a ser maestra de instituto. ¿Cuánto tiempo estuviste? Muy poquito, ¿no? Yo estuve dando clase 3 años. 3 años. Y me parece que aquí, en Cara de Pan, aparece mucho también la crítica al sistema educativo, no solo por cómo el sistema educativo afronta los problemas de personas que tienen una edad, bueno, personas como Casi, que tienen una edad en la que eres un completo de parajuste, sino también un poco esa ignorancia, tanto por parte de los directivos del colegio, del profesorado, de los padres, de los problemas que una chica como ella pueda tener o creen que tiene. Tú venías arrastrando, digamos que has soltado también parte de esas frustraciones que quizás te surgieron cuando fuiste profesora, o todo lo contrario, fuiste profesora y te pareció que todo funcionaba perfectamente. Bueno, yo fui profesora poco tiempo, efectivamente 3 años, ¿no? Y no guardo en absoluto mal recuerdo ni tengo mala experiencia de aquello, ¿no? Pero sí que es verdad que más que una denuncia hay una visión crítica, no solamente del sistema educativo, sino del sistema, que la educación, el sistema educativo también conlleva su parte de burocracia, ¿no? Vamos a nombrar sistema educativo / burocrático / sanitario también si nos ponemos, ¿no? Porque sí que percibí, y creo que lo hay cada vez más, un abuso de lo que yo llamo la psicología barata. Es decir, es verdad que en los centros hay orientadores que son psicólogos y que de alguna manera están ahí para entender, sobre todo en los institutos, los niños a partir de cierta edad, adolescentes, pues es verdad que tienen unos problemas, que hay que conocerlos, no se trata solamente de enseñarle materia, sino de meterte en su cabeza y eso, ¿no? Pero a veces era demasiado. Todo el mundo se ponía en el papel de orientador y eso ya sale del centro, de los centros educativos. No quiero yo hacer aquí una crítica a los centros educativos así por sistema, sino en general, es una cosa social, lo fácil que hacemos juicio sobre la psicología de los demás y decimos, claro, a ella lo que le pasa es que como está separada y no ha terminado de rehacer su vida, por eso tiene esa mala leche, ¿no? Claro, ese niño lo que le pasa es que los padres están, ¿no? O, claro, esta mujer. Hacemos demasiado, y aparte, por no hablar de otro fenómeno que me parece que sí que se está produciendo, que ya no es psicología barata, ya es la psiquiatrización de todo. Es decir, la tristeza se medica, el nerviosismo ya es trastorno del comportamiento de... ¿Esto cómo se llama ahora? Que están todos los niños teóricamente... TDAH, ¿no? Sí, todos los niños tienen TDAH. Déficit de atención. Todos los niños tienen... O sea, todo se patologiza, que es verdad que hay problemas, pero todos al final... se medica también, ¿no? Y también aparece eso ahí en Cara de Pan. De hecho, Casi emplea la frase está enferma de psicología. Sí, ella en un momento dado la obligan a ir a una psicóloga
y la psicóloga tiene un discurso predeterminado del cual no se va a salir. Entonces, ella tiene que, aunque da igual lo que ella vaya a contar, porque el diagnóstico va a ser, ya está hecho de entrada. Esta niña ha estado viéndose con este señor mayor, a esta niña le pasa tal. Y la niña, hay también un momento dado que dice, ¿por qué las cosas más simples son tan difíciles de explicar? Porque muchas veces pasa en la vida, tú, una cosa muy sencilla, y si la quieres contar, dices, tú no me creería nadie. Siempre tiene que haber una intención oculta, siempre tiene que haber algo raro. Hay un ¿Tú momento... controlas el tiempo, Rafa? Porque yo no me quiero mira, pasar de... Son las 6:10, vamos de sobra, vamos de sobra. Hay un momento también en el que hay una contraposición entre lo que es el lenguaje de la burocracia y de la ley con el lenguaje del diario, en el que ella escribe, más que las cosas que ella ha hecho, las cosas con las que fantasea. Entonces, creo que ahí también se ve muy claro, ¿no? Eso que ha dicho es muy importante. Decimos, no, eso no puede ser así. Tiene que haber una explicación detrás de todo esto. Y en referencia a lo que has dicho de la psicología, en parte también esta novela me ha recordado a una novela de Dani Ruiz, la de La Gran Ola, que fue la novela, Dani Ruiz, escritor sevillano, ganó el premio Tusquets de novela con una historia en la que básicamente criticaba todo el fenómeno de los coaches y de esa filosofía barata de Mr. Wonderful, de si tú quieres, podrás, todo lo que no te salga bien es porque no lo estás poniendo todas las ganas. Estamos también infantilizando la psicología. No es ya que la psicología como lenguaje burocrático trate de adaptar a cada individuo en una serie de categorías y de cajones, sino que la propia psicología que está al final llegando al público, lo único que está generando es frustraciones y dando discursos baratos que alejan al mismo público de los libros, porque a fin de cuentas Cara de Pan también es una llamada a leer más, porque solo en el libro quizás somos capaces de ver la complejidad que hay dentro de cada persona. Qué bien habla. Era una pregunta. Era una pregunta. Yo soy me tiene un poco espantada el fenómeno este de la psicología positiva. Y el libro de Daniel Ruiz, que habla de esto, precisamente estuve hablando hace poco con él, porque he escrito un artículo recientemente sobre la trampa del pensamiento positivo, ¿no? Esto tan que está en los mensajes de Mr. Wonderful, tan motivacional y tan positivo de todo el mundo, tiene talento para hacer todo, persigue tus sueños, el único error sería no intentarlo. Todo esto suena muy bien, pero llevado a la realidad es bastante doloroso y es bastante irreal. Es decir, no una cosa es ese discurso, otra cosa es la realidad. Llega un momento en que si de verdad nos pensamos que nuestros sueños están al alcance de nuestra mano, si no conseguimos nuestros sueños, la culpa es nuestra, ¿no? La psicología positiva barata, o la psicología positiva que se llama así, ¿no? Llega a decir cosas como que una enfermedad, incluido un cáncer, que eso no es ninguna tontería, eso lo he leído yo en algún libro de este tipo, es en realidad un regalo, porque es una oportunidad para descubrir el verdadero sentido de las cosas, el verdadero sentido de la vida. Lo único que tú tienes que entenderlo bien, o sea, que encima no te puedes ni quejar, ¿no? O que un despido es una oportunidad para reorientar tu vida y encontrar nuevos objetivos, y eso le viene muy bien a muchos empresarios a la hora de despedir gente, ¿no? Que la gente se crea ese discurso. Evidentemente. Hay otro aspecto en la novela, en Cara de Pan, que como veis es muy chiquitita, pero caben muchas cosas dentro, que es la atención que muestras por los pájaros. Y, por ejemplo, en Mala Letra, creo que el primer relato de Mala Letra también... ¿Cómo se titulaba? El Cárabo. El Cárabo. El Cárabo, un pájaro, sí. Un pájaro también. Te quería preguntar por ese interés de los pájaros, porque yo no sé qué pasa con los pájaros, que por ejemplo Jonathan Franzen, que es un escritor consagrado de Estados Unidos, es un fanático, podría llamarse un ornitólogo aficionado. ¿A ti ese interés te ha venido documentándote para esta novela o nace de un interés previo por el mundo de la naturaleza? Sí, bueno, Ferrer Lerín, no sé si conocéis al escritor. Ferrer Lerín es ornitólogo. Ah, no lo conozco. Sí. Pues no sé, a ver, sí sé. Yo ya tenía previamente interés por los pájaros porque bueno, de chiquitita me fui algunos años a Doñana de campamento, y eran unos campamentos maravillosos donde los monitores nos enseñaban cosas sobre la naturaleza, y bueno, ya sabéis que Doñana en el mundo de los pájaros pues es lo más, ¿no? Santuario. Claro, entonces yo aprendí muchas cosas de pequeñita que además es la edad en la que se te quedan ya para siempre. Yo no sé nada en realidad, pero
pero ese fondo está ahí, ¿no? Entonces sí que me interesan. Y yo creo que cada vez más, el otro día además estaba leyendo que la población de gorriones se ha disminuido de una manera alarmante, ¿no? Y así que darle de comer a los gorriones, que no duren, porque en los últimos años se han perdido como 20 o 30 millones de gorriones, que es como un 20% de la población de gorriones, y eso es serio porque los gorriones son insectívoros y, bueno, en fin, al final todo esto es una rueda, una cosa va con otra. Yo aquí haciendo la campaña pro gorrión de paso, vayan a la casa cucaracha. Pero bueno, como no... que veáis que es cierto que el tema de los pájaros me interesa. Los intereses, igual que he dicho antes, se van filtrando los libros sin que... O sea, yo no escribo un libro y digo, vale, como a mí me gustan los pájaros, voy a hablar de pájaros. Porque eso sería forzar mucho las cosas, no queda bien. Pero sí que es verdad que cuando yo estoy haciendo un personaje, de manera natural, el personaje va sacando cosas, ¿no? Entonces, pide eso, ¿no? Sí, porque además el viejo que va al parque, la niña va al parque porque falta el instituto. Entonces ella se mete en el parque porque allí es donde no la ve nadie. Pero el viejo va al parque, ¿por qué va un viejo al parque todos los días? Pues yo... En un momento dado lo vi viendo pájaros, lo vi que va con sus prismáticos y es verdad que en los parques públicos, o sea, en cualquier parque urbano, no público, en cualquier parque de una ciudad se ven bastante variedad de pájaros, no solamente gorrioncillos, sino que... Entonces, si uno sabe un poco, cuando sabe un poco de una cosa es muy placentero descubrirlo. Oye, mira, fíjate, ahí hay un herrerillo, ¿no? Y eso es lo que él hace. Entonces, él es un fanático, es un personaje raro con esas aficiones, digamos, poco comunes, ¿no? Porque tampoco es muy normal, me parece, que vaya gente a ver pájaros en los parques, ¿no? Bueno, pero inofensivo es, desde luego. Claro, yo te quería también preguntar por eso, porque me parece un personaje fascinante, sobre todo a la hora de escribirlo, porque es un personaje muy frágil, en el sentido de que, por un lado o por otro, puedes caer o en el maniqueísmo o en el simplismo, o es un personaje que puede ser demasiado tonto, demasiado bobo, demasiado ingenuo, demasiado insidioso, porque ¿bebiste de algunas fuentes? ¿Te inspiraste en ciertos personajes? No lo sé, me inspiro también en gente que conozco, aunque parezca que no son en absoluto, que puede uno pensar que son bobos, que son tontos, pero no lo son en absoluto. Simplemente viven en otras coordenadas, ellos no saben de tu mundo ni tú no sabes de su mundo tampoco. Y el riesgo de siempre de hacer personajes que sean simples o de caer en lo cursi, es un riesgo que siempre está ahí, ¿no? Y que uno intenta sortear como puede. Pero bueno, no sé, yo no sé si caí o no caí. Yo, cuando entregué el libro, le dije al editor, a Jorge Ralde, le dije, es cursi, y me dijo, ¿qué dices, Sara, por favor? Porque según él no, es justo lo contrario, no es un libro duro. Entonces, creo que cursi no es, pero sí que es verdad. Luego, yo me refería a que usa que muchas exclamaciones, sí, es un personaje, una mirada limpia. Es un personaje frágil, y a ver, tanto ella por su edad como él por su forma de ser son niños. Entonces, la novela, sí que me lo han dicho algunas personas, tiene un tono también de cuento infantil. Hay algo muy infantil en la novela. No en el mal sentido, no veo que mal sentido pueda tener el adjetivo infantil. Desde luego no es una novela para niños, no, desde luego. Pero sí está contada desde el punto de vista de ella, de hecho. Yo no sé si podríamos darle Sí, claro, bueno, no me quiero pasar por el tiempo porque... Nosotros tenemos que estar hasta... Quedan 10 minutos. Y media por ahí. Si alguien quiere hacer una pregunta... Y si no, seguimos, exactamente. Si no, seguimos, ¿eh? ¿Hay una mano arriba? Estas cosas, no sé si me habéis oído lo que he dicho antes. Yo sí. No, os estaba escuchando y toda la filosofía de Mr. Wonderful, todo, bueno, primero por felicitarte por Jonathan Franzen, que te has acordado del pájaro que hay en la portada de Libertad, ¿no? Bueno, y todos los pájaros que hay dentro del libro también. Que me ha hecho recordar el libro. Pero quiero decir que yo soy médico y veo muchos pacientes, llevo casi 40 años ejerciendo y he podido presenciar cómo la filosofía positivista está estropeando o dificultando nuestro trabajo. Es prácticamente imposible convencer a los pacientes que la melancolía, que me gusta mucho por una palabra más literaria que la ansiedad, la angustia también, no se cura solo con pastillas, ¿no? Tanta medicación, no os podéis imaginar lo que estamos viviendo en las consultas.
no sé, es una observación quizás ridícula en el contexto, pero se me ha ocurrido que... No, pero es interesante, creo, porque también toca ese tema del que estamos hablando, de cómo la literatura... Claro. A ver, mencionabas un poco lo de las pastillas. La pastilla, evidentemente, es la solución más utilitaria, ¿no? Claro. Bueno, usted tiene un problema, le doy una pastilla y hasta luego. Pero evidentemente las raíces de ese problema y las razones por las que esa persona se encuentra así son mucho más complejas. Sociales. Y la claro. literatura es una forma, leer. Yo por eso defiendo tanto la lectura, entre muchas otras razones. El problema es que se lee poco. El problema es que se lee poco, por eso y estamos aquí muchas de esas presentando el personas libro. no van a leer seguramente. Pero Pues no bueno, lo sé, pero... quería quejarme un poco de la sociedad que está apoyando esta conducta, y gracias. Nada, este libro podría ser un buen libro para poner en las mesitas de las consultas, para que la gente se dé cuenta de que no puede juzgar a los demás ni a sí mismo con dos o tres categorías. Pues gracias por la aportación. Yo estoy totalmente de acuerdo y no tengo la experiencia que tiene usted, ¿no? Pero sí, por ahí. Viene un micro en camino. Si espera 5 segundos... Perdón. Yo la verdad que me ha encantado casi todo lo que has hablado. Lo que pasa es que me ha rechinado un poco. Creo que estoy contigo de acuerdo en lo de que se ha vendido mucho el pensamiento positivo y demás. Yo llevo 30 años de enfermera y sí te quiero decir que la actitud de una persona sí colabora mucho a la salud, a tu tener mejor calidad de vida. Que evidentemente el que tú seas positivo, el que tú tengas una visión de que mañana, lo mismo que tú has nombrado el cáncer, no es lo mismo pensar que tú tienes un cáncer y que vas del tirón para la cajita, o pensar que tienes un cáncer y en tus manos está luchar con eso, ser positiva, tener una actitud mucho más sana. Entonces creo que ha ayudado muchísimo. Yo te lo digo, yo trabajo con pacientes hematológicos y pacientes que entran con la toalla tiradita, está la pastilla, está la medicación, está la quimio, que ya eso sería otro tema de medicina, solamente síntomas para tratar los síntomas, sí, o para profundizar más, ¿no? Pero yo, para mí, con la actitud positiva, vamos. Hombre, la actitud positiva y todo lo que sea optimismo te hará más feliz que el pesimismo, eso está claro, y eso es indiscutible. Una actitud positiva no es perjudicial, pero la actitud positiva, y usted lo sabe también, no cura. O sea, con eso no se cura, ¿no? Entonces, hacerle creer a una persona que su curación, en el caso de la enfermedad, o que su triunfo laboral, o que su felicidad como persona depende de su actitud, tiene un punto cruel también, porque no es cierto. Por supuesto, lo que pasa que también el tú hacerte responsable de tu vida sí te da más herramientas para tirar para un lado o para tirar para otro. Sí, somos responsables de nuestra vida, pero también hay cosas... La vida no nos deja ser responsables también. No, hay cosas que se derivan de otros, digamos, estructuras sociales o que no dependen de ti. Y que, en fin, bueno, antes cuando el ejemplo laboral lo hemos puesto muy claro, pero entiendo perfectamente también lo que dice. Pues... A mí me parece interesante porque una cosa es el condicionamiento y otra cosa es el determinismo. Pensar que porque te vas a curar pensar que por pensar que te vas a curar, evidentemente es un error. Entiendo lo de la actitud positiva, pero creo que es un mensaje que entronca mucho con lo que cuenta Sara en Cara de Pan, no referido en este caso a las enfermedades, pero sí a nuestro juicio de los demás. Tratar de establecer un orden y que todos se ajusten a ese orden probablemente conduzca a frustraciones, a errores, y sobre todo en ciertos ámbitos, cuando uno, por ejemplo, toma decisiones como político, como trabajador social, como psicólogo, como maestro, como policía, corres el grave riesgo de ser injusto. Y creo que muchas personas, yo me incluyo, creo que todos caemos en ese error, somos injustos en muchas situaciones precisamente porque nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de ser, nos invita a quedarnos con la solución, con la explicación más sencilla, ¿no? Y hay muchísimos factores, ¿no? Creo que en muy poquito Sara cuenta en Cara de Pan todo lo que ocurre, especialmente en el ámbito de una relación entre dos personas que se llevan muchos años, cuando lo entendemos mal. Y cuál es el poder de las palabras. En ese sentido, no, yo estoy de acuerdo contigo y te entiendo. ¿Quién sino alguien que lleva 30 años trabajando en eso, ¿no? tiene autoridad para decirlo, evidentemente? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Mira, te voy a decir la hora que es, Sara. Que tenemos 5 minutos. 5 minutos para alguien. Me haces tú la última y te acabamos. hago yo la última. Venga, te voy a hacer la última.
Es una pregunta que es muy de rigor cuando se acaba una presentación, que es ¿qué vendrá después? Ah, ¿qué vendrá después? Sí, si es que sabes si va a venir algo. Eso es como cuando mi hijo era pequeño y estaba comiendo y decía que va a haber de cenar. No estaba terminando el almuerzo ya, pues. ¿Qué va a haber de cenar, ¿Qué va a Sara? haber de cenar? Es que eso no se puede decir. Porque yo antes improvisaba, porque como creo que soy una persona educada, creo, Quieres siempre contestar, ¿no? quiero siempre contestar, exactamente. Entonces te preguntan y yo intento contestar, ¿no? Pero luego me he dado cuenta de que cada vez que me preguntaban sobre qué estoy haciendo y lo explicaba, quedaba fatal. Voy a Porque- reformular la pregunta para que quede Vale. mejor. ¿Tienes algo en mente, o mejor, cuando terminas un libro ya estás directamente con el próximo proyecto o no te esfuerzas? Yo O- tengo en mente siempre 1000 cosas. El problema, y esto sí que nos pasa a todo el mundo, a pesar de lo que el pensamiento positivo nos diga, es que lo que está en la cabeza y lo que se hace, hay una grieta ahí enorme por la que nos precipitamos a diario, ¿no? Así que no sé, intento llevarlo de la mejor manera posible a la realidad, pero en mi cabeza mis ideas son fantásticas. O sea, geniales, realmente. Claro, todo el mundo tenemos ideas geniales. Cuando las pones por escrito dices, tu madre mía, esto no era tan bueno, ¿no? O sea, tú nos prometes muchas ideas fantásticas. No, yo no, las ideas, pero las ideas, Ideas, las ideas ideas sí. no son nada. Las ideas no son nada. Las Bueno, ideas, pero- como no se llegan a algún lado, no son nada. Entonces no. O sea, lo de fantástico, tomarlo con ironía. Vale, vale. Bueno, Pues nada, pues vamos a dejarlo aquí. Os agradezco a todos que hayáis venido. Me alegro de ver que está la sala llena. Y nada, a comprar muchos libros, a seguir leyendo, asistiendo a presentaciones, porque la cultura al final es un ambiente. No es una cosa que se pueda simplificar con categorías tan...